Hola amigas y amigos de la Junji Magallanes en Acción, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de conversación. Hoy tengo la enorme alegría de compartir esta escenografía que tenemos en el CIJUM con César Cárdenas tras las cámaras, con, yo lo decía, prácticamente un familiar nuestro, porque es parte de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía de la Junji. Trabajamos todos en conectar esta institución con ustedes. Me refiero a Camilo Jerez Gallardo. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Muy agradecido. Presentarte como profesor de Historia y Ciencias Sociales de profesión, pero hoy eres el encargado del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana. ¿Lo dije correcto? Exactamente. La última vez no lo dije SIAC. bien. El SIAC. Camilo, ¿cuál es la función principal del SIAC? Si pudiéramos resumirlo. Perfecto. El SIAC es la unidad que se encarga de la atención ciudadana, de manera muy genérica. Entonces, el contacto con los usuarios y usuarias de Junji y también potenciales usuarios y usuarias. Ahora, ¿cuál es la manera de llegar a ti? ¿Cuáles son los canales de comunicación con este SIAC? Bueno, el primero y el más, digamos, habitual es el contacto de manera presencial. Nosotros tenemos una oficina física que está ubicada en calle José Menéndez 788, esquina Magallanes. Siempre digo frente al Serviestado, que es como la referencia. Los canales telefónicos, que son el 612-748207 y el 612-223253. Mi correo electrónico, que es cjerez@junji.cl. Y la página web institucional, que es junji.cl o junji.gov.cl. En la esquina superior derecha aparece un botón que dice contacto. Uno, apretando la región de Magallanes y Antártica chilena, aparece un formulario en el cual uno puede dejar cualquier tipo de solicitud y ahí también aparecen mis datos de contacto. Quería ahondar en eso. ¿Qué tipo de solicitud? ¿Qué es lo que podemos llevar al SIAC como integrantes de la comunidad? Perfecto. Mira, el SIAC realiza en términos generales las siguientes solicitudes: consultas, felicitaciones, agradecimientos, reclamos. También tenemos la posibilidad de acoger, por ejemplo, sugerencias, ¿ya? Y además, porque eso es como la clasificación que nosotros le damos a todas solicitudes, también hace gestión de ciertos procesos institucionales. Por ejemplo, y lo más importante, la inscripción a jardines infantiles, traslado de inscripción, la creación del indicador provisorio escolar, que es el IPE, que es para los usuarios y usuarias que no cuentan con RUN nacional, se les crea ese número para el ingreso. Entonces, en el fondo hay varias gestiones que realiza el SIAC. Eso es lo que quiero resumir. Importante aclarar, y esto es sumamente trascendental y uno trata de transmitirlo a través del Facebook, por ejemplo, a la gente cuando consulta. Bueno, que de hecho el Facebook no es un canal oficial, eso hay que recalcarlo, siempre hay que pasar por esta instancia, que hay plazos. O sea, esto no es simplemente que lo que yo le diga a la Junji, lo que yo sugiera, la felicitación que presente, se va a perder en el tiempo y en el espacio, sino que hay un plazo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la Junji, como, bueno, es un organismo público, que además, en este caso, mi unidad del SIAC está amarrada vía un sistema de gestión de calidad que establece ciertos plazos de respuesta. En el caso, por ejemplo, de una consulta, la institución tiene la obligación de entregar una respuesta máximo en 5 días hábiles. Ese es como el tope máximo, pero normalmente nosotros intentamos que siempre sea menos. Y en el caso de los reclamos, que es, digamos, la otra solicitud que está amarrada por un plazo, es de 15 días hábiles. Nosotros además también tenemos ahí una meta regional de menos días, que es de 10, para siempre dar una respuesta al usuario en esos tiempos. Así que intentamos siempre que sea lo más rápido posible. ¿Qué pasa si no cumplimos, Camilo? Bueno, lo que ahí ocurre es que obviamente hay un incumplimiento normativo. La gente puede, o el usuario puede en este caso presentar una insatisfacción por ese u otras razones. Pero sí debo decir que estoy muy orgulloso de que nosotros a nivel regional, este año completamente y los años anteriores también, por lo menos desde que yo trabajo en esta unidad desde el 2018 en adelante, siempre se ha cumplido con esa meta. Entonces es algo con lo cual me siento muy feliz de la labor que realizamos. ¿Qué valor crees tú en estos 5 años, cuando concluyes, cuando miras atrás el proceso que has vivido, qué valor es el que le otorga a la Junji a la participación ciudadana, a la opinión ciudadana, a este canal justamente que tú estás trabajando? Mira, esa es una pregunta compleja, Nelson, porque, bueno, para la Junji como servicio que está orientado hacia niños y niñas y tan pequeños de 0 a 4 años, la opinión de la familia es fundamental. De hecho, acá hay todo un área que es nuestros colegas de calidad educativa que tienen todo un trabajo con los establecimientos en la arista familia.
Entonces, en ese sentido, desde ahí, la labor y la opinión que tiene el usuario de lo que realiza Junji es fundamental. Entonces, en ese sentido, lo más relevante quizás sería de que toda esta información que el usuario nos entrega, ya sea una consulta, un reclamo, una felicitación, una sugerencia, no quedan en el aire. Yo trabajo con un sistema informático en el cual hay que registrar todas las solicitudes que ingresan diariamente a la unidad, y en base a eso nosotros podemos construir estadísticas, podemos construir datos, saber dónde hay ciertas, digamos, temáticas más relevantes, donde a lo mejor han salido alguna necesidad que tiene la familia, y todo eso ligado, como tú decías al comienzo, además el día de hoy, a lo que es la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, que participa justamente en esta línea de trabajo con los usuarios. El destino, la vida nos juntó, Camilo, junto con César, Francisca, Marisol. Hemos estado trabajando en comunicaciones hace ya harto tiempo, y a todos nos ha tocado trabajar participación ciudadana, o sea, de alguna manera. Tenemos nuestros diálogos ciudadanos, nuestras reuniones informativas, somos vecinos, que dicen relación generalmente con proyectos que quedan en el camino. Hablamos de Lomas de Baquedano, de Porvenir, Costanera, cómo dolía ese proyecto que no salía ahí en Punta Arenas, que fue muy simbólico, y hoy es un hermoso jardín infantil, nuestra Expo Junji. El valor de la participación ciudadana, ¿cómo consideras tú que ha ido creciendo en esta institución desde que empezó esta creación de la unidad y el desarrollo que ha tenido en Chile? Bueno, en el trabajo que a mí me ha tocado ver, siento que es una labor que poco a poco se ha ido profundizando, que cada vez se le ha ido dando una capa adicional de profundidad. Recuerdo que el periodo previo a la pandemia era todo muy, digamos, con estas actividades programadas, las que uno realiza con los gobiernos en terreno, con los diálogos ciudadanos. Pero claro, creo que como pasó en muchos servicios, todo lo que fue en la pandemia obligó a que las instituciones profundizaran este trabajo, incluso utilizando medios alternativos. En el caso nuestro fue con mucha labor virtual. Nosotros fuimos una de las regiones que pudimos mantener la atención y el contacto con los usuarios, incluso con ese formato remoto, durante todo el proceso, cosa que no fue, digamos, igual en todas partes del país, y que además siento que en este sentido ha permitido que a día de hoy, una vez retornados post pandemia, hemos ido dándole mayores capas a este trabajo, por ejemplo, con esta reactivación de los diálogos ciudadanos presenciales, ya digamos con una fórmula, con una estructura cada vez más acabada, y que nos ha permitido también tener una periodicidad, un trabajo, digamos, más sistemático, y el cual siempre estamos intentando mejorar. Nosotros, me imagino que lo han contado con otros compañeros, tenemos diálogos ciudadanos de manera mensual en la subdirección. Este mes ahora tenemos 2 más, el mes siguiente tenemos 2 más, y esperamos que poder cada vez digamos, tener más instancias de esta para justamente contactarnos con la ciudadanía y conocer sus impresiones. Pausa, vamos a una pausa y seguimos conversando con Camilo Jerez Gallardo. La pintura le ayuda bastante porque ellos se desarrollan en el tema de la mente, les ayuda al tema de la movilidad también, de la motricidad. Traigan a los niños al jardín Bambi porque, bueno, les ayuda harto el tema del jardín. Aprenden muchas cosas ellos, cosas que a lo mejor uno en la casa no les enseña o viene a verse uno por tiempo. Y bueno, aquí están las tías, ellas dedican su tiempo para estar con ellos, para enseñarles. Escriba a tus hijas e hijos en el jardín Bambi. Seguimos conversando con Camilo Jerez Gallardo, encargado del SIAC de la Junji Magallanes, pero en este segundo bloque queremos ir más a lo humano, a la trayectoria, a la vocación. Y mencionábamos que Camilo es profesor de Historia y Ciencias Sociales, que estudió en la UMAC. ¿Por qué quisiste ser profesor, Camilo? Bueno, yo tengo un antecedente familiar. Sí. Vengo de una familia donde varios han sido educadores. Tengo una madre que es educadora de párvulos. Olguita Gallardo Huichapay, a quien mandamos un gran saludo. De quien me siento muy orgullosa por su trayectoria en la institución.
tengo tías, tíos que son profesores de inglés, profesores Venía en de la sangre, filosofía. entonces. Claro, y siempre como tendiendo hacia las humanidades. Era difícil pensar porque además desde muy niño no tenía mucho apego, digamos, con otras materias, con los números. Matemáticas, entonces, no era bueno. Así que sí, siempre existió, digamos, como ese llamado. ¿Y por qué la pedagogía? Porque soy un convencido de que, más allá que hoy día no me toque estar en aula, es el espacio, aún a día de hoy, con lo complejo que es la profesión, en el cual se generan los cambios sociales, los cambios en la vida de las personas. Y por eso también es que siempre me siento muy orgulloso de la labor que nosotros realizamos en Junji, incluso tras bambalinas, porque estamos trabajando en una institución, y estoy convencidísimo de eso, que genera cambios en la vida de estos niños y niñas tan pequeños, valga la redundancia, para toda su vida. ¿Ese es el valor que le otorgas a la educación parvularia? Sin duda. La educación parvularia para mí es el espacio donde, además por las características que tiene, mayor grado de heterogeneidad hay. Los niños, voy a poner un ejemplo, a ver si se entiende, en un nivel sala cuna mayor que va de 1 a 2 años, puedes tener niños que, por ejemplo, ya desarrollan lenguaje, niños que a lo mejor recién están empezando a hacerlo, puedes tener niños que, caminan ya y desarrollan la marcha completamente, y niños que recién están en trámite de hacerlo, niños a lo mejor que se alimentan solitos, y niños que están recién aprendiendo a hacerlo. Entonces, hay una enorme variedad y respecto de la realidad que tú te encuentras en esos niveles. Situación que yo, esto es quizás una conversación paralela, que en niveles superiores, yo soy profesor además de nivel de enseñanza media, es completamente distinto. Tú ahí trabajas más bien amarrado a un currículo, más bien amarrado a ciertos temas, entonces es más difícil entrar como en estas características propias de cada estudiante, de cada niño y niña. Entonces, en ese sentido, la educación parvularia tiene un valor tremendo, y además que, bueno, está comprobado que es el nivel educativo donde mayores cambios se generan en el proceso de aprendizaje y de desarrollo. Tú eres papá de Isadora, una hermosa y maravillosa niña, y eres deportista, futbolista, has destacado además dentro de esta disciplina. El valor del juego en la educación. El juego para mí lo es todo. Yo siempre he contado que el deporte en general, el deporte que sea, es la mayor escuela de vida que uno tiene en términos de aprender a veces valores de manera tangible, el sacrificio, la responsabilidad, digamos, y estas como lecciones de vida que a veces suenan muy profundas, pero que el deporte de manera muy humana y muy real te muestra. Por ejemplo, que tú, si quieres un objetivo, tienes que trabajar periódicamente por él, que no existen, digamos, a veces milagros, no es que un día te vas a levantar y mágicamente vas a ser bueno en algo. Entonces, claro, para mí, además de, digamos, del sentido pedagógico que tiene, y en eso las colegas educadoras de párvulo saben muchísimo, yo además le doy un valor muy formativo en ese sentido. O sea, es una verdadera escuela de vida el deporte. Yo empecé, de hecho era la intención llegar a esto, a conectar con tu formación como profesor de historia con la Junji, porque tú entraste, el primer rol que cumpliste fue de interculturalidad, un rol que hoy día cumple Ixia, claro. Ixia Mendoza La Batuta, a quien igual le mandamos un gran saludo. Ese fue un poco el gatillo, el impulso de entrar a la Junji. ¿Cómo fue aquello? Mira, la verdad, y haciendo un poco de memoria, yo en ese entonces estaba trabajando para la Universidad de Magallanes, en un proyecto muy interesante en ese momento, incipiente, que era justamente de participación ciudadana. Estábamos a través de la UMAG, en convenio con la Seremia de Educación, trabajando para lo que era la implementación de la ley 20.911 en ese entonces, de lo que iban a ser los primeros planes de participación ciudadana en colegios. Entonces, en ese sentido, la UMAG cumplía un rol bien interesante, porque nosotros trabajábamos directamente con los profesores de establecimientos públicos, privados, para un poco ir formando estos primeros planes. Esto les estoy hablando que hoy día es una obligación normativa que tienen los establecimientos. Claro. Y en ese entonces estaba partiendo. Y en esa labor yo me encuentro, si es que estoy bien con las fechas, con un concurso de la institución, de la Junji,
que era para este cargo que tú mencionas, de asesoría intercultural, que era un cargo nuevo, un cargo que nunca había existido en la región y que no, en ese entonces no existía tanta claridad respecto de funciones, de manera de desarrollarlo. Y yo postulé como cualquier persona, fue un periodo largo de postulación, si no me equivoco, como de entre junio y septiembre de ese año, o sea, hartos meses, donde pasé todas estas etapas. Y claro, hay ingreso. Al poco tiempo, y como a veces pasa digamos, en nuestras instituciones, se requirió después que yo me moviera a otra área. Trabajé después todo un año en el área de calidad y control normativo, que es un área que a día de hoy no existe y que se encargaba de algo que en ese momento era muy relevante para la Junji, que era la fiscalización de establecimientos, sobre todo particulares, pero también los nuestros, respecto del cumplimiento de, digamos, de toda una pauta normativa para funcionar. Algo eso lo hace la superintendencia hoy día, ¿no? Con diferencias y matices. Ah, ya. Pero en ese sentido era una labor bien interesante porque estos establecimientos en el fondo, y que es una temática que a nivel nacional se ha ido trabajando y que está todavía en evolución, se aspiraba a que todo establecimiento de educación parvularia que recibía aporte del Estado, pero también para los privados, contara con un piso normativo para que los usuarios y usuarias del jardín infantil que fuere tuvieran la tranquilidad que su hijo o hija iba a estar en un espacio que cumplía con toda la norma. Cosa que uno dice, oye, es como de perogrullo, pero en ese entonces, hablando hace varios años ya, era un tema. O sea, era a veces complejo pensar de que los establecimientos, sobre todo los privados, que cumplían a lo mejor con una, digamos, con una normativa un poquito más laxa, tenían que cumplir con eso. Y en esta región, como es una región pequeña, además había mucha cercanía, mucho trabajo mancomunado con estos establecimientos para poder sacar adelante eso. Entonces yo participaba de eso, de esa área, y era una labor bien bonita donde aprendí muchísimo porque era, digamos, otra área de expertise. Y bueno, después esa área, como te contaba, y muy bien tú dices, por producto del cambio de la institucionalidad, hoy día hay otras instituciones diferentes a Junji que hacen ese rol. Claro, a mí yo estoy muy agradecido, digamos, me ofrecen esta posibilidad, me seleccionan para hacerme cargo de esta unidad en la cual estoy hasta el día de hoy, que es el SIAC, el Sistema Integral de Atención Ciudadana, en el cual me encuentro muy contento y muy feliz, como te decía hace un ratito. Tú eres un hombre que ha crecido y que se ha desarrollado en torno a la Junji, con la Junji, para la Junji. ¿Cómo tú invitas finalmente a la ciudadanía que nos está viendo a acercarse a esta institución, a confiar en ella para la educación de sus hijas e hijos? Sí, mira, lo voy a contar desde el plano muy personal. Uh-huh. Yo siempre digo de que yo he sido parte de la Junji toda mi vida. Primero por la labor que realizó muchos años mi madre, que ella fue funcionaria de Junji mucho tiempo. Luego como apoderado. Yo tengo una pequeña que hoy día tiene 7 años, pero que desde los 4 meses asistió a jardín infantil. Y hasta sus 4 años, hizo sus 4 años. ¿Peter Pan? Jardín infantil Peter Pan, sí, del cual también, también fue párvulo. Eso iba a decir. Sí. Había toda una ligación familiar. Claro. Y bueno, ahora como funcionario. ¿Y por qué te cuento eso? Porque claro, teniendo como toda esta historia y toda esta cercanía, yo siempre he dicho que la labor que realiza Junji, y en este sentido la educación parvularia, es fundamental para todo niño o niña. Nosotros periódicamente, y a mí que me toca esta labor de atención de usuarios, siempre cuento de que el usuario, claro, en primera instancia se acerca a la institución muchas veces por una cuestión, digamos, de necesidad tangible, de un apoyo, de una red de apoyo, sobre todo con lo laboral. Y ahí nosotros siempre intentamos a eso agregarle el valor de que eso es muy válido, es una opción completamente válida, porque efectivamente los jardines infantiles son un espacio excelente de cuidado de los niños y niñas, pero que siempre el sentido último es lo pedagógico, y que hay una serie de oportunidades, una serie de aprendizaje y un desarrollo que los niños y niñas van a ver potenciado si es que asisten al jardín infantil. Ya sea en la relación con pares, ya sea en el aprender habilidades para la vida, ya sea también obviamente en saberes técnicos. Entonces, todo eso es sumamente importante, pensando en que la sociedad además cada vez está más, digamos, exigente en términos de que sus niños y niñas y sus estudiantes
tengan estas capacidades, muchas de las cuales prácticamente desde la cuna Exacto. el niño las tiene que ir tomando y teniendo. Camilo Jerez Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Nelson. Y a ustedes, amigas y amigos, ponerle me gusta a la entrevista con Camilo y también suscribirse a nuestro canal. Con más contenidos estaremos muy pronto. Que estén bien. Chao.